Bendiciones. Bienvenidos a el primer episodio de Solo de 7, el podcast. Eh, quiero darles las gracias, ¿verdad? Nuevamente por estar aquí conmigo, por acompañarme en esta aventura poderosa. Y espero que hayan visto el otro video. En el otro video, que fue nuestro primer video de lanzamiento del podcast, fue un worship night que hicimos. Y le doy gracias a mi gente. Están conmigo detrás de cámara nuevamente hoy. Tengo a Diego conmigo, tengo a Camila por acá conmigo y mi familia como siempre que están por ahí por la casa. Así que doy gracias porque nuevamente estás sintonizando y quédate ahí. Solo vamos a tener aproximadamente como unos 20 minutitos. Porque es algo que quiero compartir contigo y en este episodio quiero hablarte del tema de confiar. Y en el Worship Night que tuve, en el episodio del primer episodio que tuvimos, hablé sobre un profeta, un pastor, que estuvo dándome una palabra. Hablamos aquella vez de la palabra, cuando te es dada una palabra. Si no has ido a verlo, tienes que ir a verlo, que hablamos de la palabra. Entonces, hablé sobre un profeta y un pastor que me llegó a dar una palabra para el tiempo que me llegó a dar una palabra donde hablaba de lo del podcast, donde hablaba diferentes cosas, inclusive hablaba de mi hijo. Él me había dado una palabra en años anteriores sobre que iba a tener un bebé. Pasó un año y se cumplió la palabra. Tenía el bebé en mi vientre. Y me dijo, para ese tiempo me dijo, para este tiempo lo tendrás en tus manos. Y así fue. Pero no quiero abundarte más en el tema. Quiero que lo veas tú mismo. Así que te voy a dejar el video. Velo completo para que veas lo poderoso que es Dios y que su tiempo es perfecto y que solamente tenemos que confiar. Te dejo con el video para que lo veas. Prepárate, prepárate, porque yo veo, mira lo que yo veo un podcast, pero no es normal el podcast es como una inyección para los que no podían lograrlo, para los que no podían alcanzarlo. Es un podcast de muchos testimonios. Te van a llegar personas, gente que se va a conectar contigo con testimonios poderosos. Y ahí vas a entender que Dios te escogió para por medio de ese podcast evangelizar. Yo veo mujeres estériles que se van a pegar a ti. Yo veo gente que vivió miseria que se va a pegar a ti. Todos con testimonio. Que van a decir, te vi y me inspiraste y Dios lo hizo conmigo también. Amén. Te va a llegar todo ese rundown, todos esos programas, todo eso te va a llegar. Y tú vas a decir, pero yo, es que a Dios le dio la gana. Es cuando Dios escoge a alguien, nadie puede detener. Cuando Dios habla sobre un vientre, nadie lo puede detener. Yo recuerdo, y lo recuerdo porque me lo dijo mi esposa. Me dijo, tú le profetizaste a esa muchacha una vez y tú le dijiste que el año que viene a esta misma hora, amén, tendrás en tus brazos la promesa. Y sí, ha pasado más de un año y posiblemente no tengas en tus brazos la promesa. Pero ¿dónde está? El año que viene, tómalo en tu brazo. El año que viene, a esta misma hora, tendrás en tus brazos la promesa. Usted no lo ve, pero yo lo veo. Usted no lo celebra, pero yo lo celebro. Que cuando Dios abre la boca no hay quien pueda enmudecer lo que salga. Hay alguien tiene que creerlo, por favor. Alguien tiene que creer lo que estoy declarando en este lugar. Yo siento el fuego de Dios que está cayendo aquí. Ese fue el video poderoso y honro la vida del profeta y pastor Ángel Rivera, con el cual me comuniqué, ¿verdad? Para dejarle saber que iba a mostrar ese video, porque yo creo que todos los que se están conectando, tú que estás conectado, tú que estás viendo esto, es importante que entiendas que cuando el Señor te da una palabra, como la primera vez que estábamos hablando, luego de que te dé una palabra es importante confiar. Por eso el tema
que quise tocar en este episodio es confiar. Porque de nada nos sirve que tengamos esa palabra y que querramos caminar en ella, pero no confiemos, pero no nos entreguemos. Y sabes, como humanos, al fin, personas racionales, personas que usamos la lógica, personas que somos a veces bien visuales, es bien difícil que a veces podamos confiar, es bien difícil que entreguemos nuestra confianza plenamente al Señor y eso es lo que Él quiere, que entreguemos nuestra confianza y aprendamos a descansar en Él. Y a veces es difícil confiar, a veces es difícil entregarse, a veces es difícil creer en algo o en alguien que no has visto. Pero eso es lo interesante del Evangelio, que ahí es que viene y se activa la fe. Y la fe, para muchos de los que saben y para muchos que no saben, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, es que tú sabes que esperas algo y estás convencido de ese algo que tú no ves. Y eso es lo interesante de la fe, que te dan una palabra, tú tienes que confiar, pero tienes que activar tu fe para que puedas descansar en el Maestro. ¿Sabes? Como dato curioso, encontré que la palabra fe está escrita en la Biblia 239 veces. Y es muy importante que entiendas que a través de la fe aceptamos lo que Dios nos dice por medio de su palabra. Y actuamos con la palabra de base. Entonces esa palabra es nuestra base para aprender a confiar y para poder activar nuestra fe. Hay 3 puntos importantes que quiero tocar contigo y quiero regalártelos para que puedas confiar aún más en Él. Y son 3 puntos que son como que clave para que sepas y no te sientas culpable de que me dijeron esto, pero todavía no creo mucho, pero todavía me cuesta confiar, pero todavía me cuesta creerlo completamente o estar a ciegas en lo que Dios me dijo. Pues mira, te voy a dar 3 consejos sumamente, sumamente sencillos, pero antes de eso, me gustaría que supieras a través de la Biblia qué significa confiar en Dios. Y es simplemente obedecer voluntariamente desde el principio sin saber el fin. Y cuando yo leí esa definición, a mí como que me voló la cabeza. Porque dice que es obedecer voluntariamente. O sea que esto es algo que tu voluntad la tienes que someter a poder descansar y poder activar tu fe. Es tu voluntad la que tienes que someter. Es tu voluntad de la que te tienes que agarrar para que puedas confiar y para que puedas activar tu fe. Y dice, desde el principio, sin saber el fin. Los otros días yo hablaba en la iglesia y decía que si ya nosotros llegamos a saber nuestro futuro, probablemente nos ponemos más ansiosos, nos da taquicardia, queremos que llegue ya, o muchas veces a lo mejor no queremos que llegue, pero en el caso de que estemos esperando algo poderoso, que confiamos, ¿verdad? Que el Señor tiene cosas poderosas para nosotros. El hecho de que tú sepas que desde el principio tienes que confiar y obedecer sin saber el fin, es como que tengo la fe, estoy convencida, pero realmente no sé cuál va a ser el fin. Y ese es el reto. Ese es el reto del cristiano. Que entiendas que tienes que confiar voluntariamente desde el principio, aunque no sepas realmente qué te espera. Pero el tú descansar en el Señor, le demuestras al Señor, mira Señor, yo voy a confiar en ti voluntariamente. Yo no sé cuál sea el fin, pero estoy parado en ti y estoy descansando en ti. Y yo te aseguro que el Señor se va a glorificar de una manera tan poderosa en tu vida simplemente por descansar y aprender a confiar en Él. Te quiero leer Proverbios 3 del 5 al 7, que me encanta. Y es en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice, confía en el Señor totalmente, no en tu propia sabiduría. Ten en cuenta a Dios en todo lo que hagas y Él te ayudará a vivir rectamente. No te creas más sabio que los demás. Respeta al Señor y aléjate del mal. O sea, esto significa que no simplemente tienes que aprender a confiar y que tienes que activar tu fe, sino que
Aparte de confiar totalmente en el Señor, no puedes confiar de tu sabiduría. Tiene que ser en la de Él. Que tienes que tener en cuenta a Dios en todo lo que hagas porque Él te va a ayudar a vivir rectamente. Porque para tú activar tu fe y poder confiar, tienes que tener una vida agradable al Señor. Y que no te creas más sabio que los demás y que tienes que respetar al Señor y alejarte del mal. O sea, porque yo confíe en Dios, porque active mi fe y porque vaya caminando rectamente como Él quiere, no significa que soy más inteligente que otros, que tengo más sabiduría que otros, que voy caminando ahora por las nubes y que estoy cerquita del tercer cielo. No, 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 no. No te puedes creer más que nadie. No puedes creer que sabes más que nadie. Al contrario, mengua para que puedas crecer en el espíritu. Y dice bien claro que respeta al Señor y aléjate del mar. O sea, cuando respetamos al Señor, seguimos sus mandamientos como Él nos los dio. Y las cosas nos tienen que salir bien. Voy a ir a los 3 puntos que te comenté. Primero que todo, tienes que entender y conocer el amor del Señor hacia ti. Porque cuando conocemos y entendemos el amor que el Señor nos tiene, no vamos a tener temor. No vamos a tener temor de confiar, no vamos a tener temor de caminar en la fe. Nuestro Dios fue capaz de entregar a su único hijo a muerte de cruz por nosotros. Tienes que entender la clase de amor que el Señor tiene hacia tu vida, la clase de amor que el Señor tiene para contigo. Segundo punto, conocer la palabra del Señor. Tienes que conocer la palabra del Señor porque mira, dice la misma Biblia que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Eso no lo habla en Romanos. Entonces, es triste porque vemos como las noticias, el gobierno, las redes, hay muchas cosas que estamos escuchando constantemente que nos están saturando el alma, nos saturan la mente, nos saturan los pensamientos, nos llenan la cabeza de muchas cosas y no nos permiten que nos enfoquemos en lo que verdaderamente dice su palabra. Porque si la Biblia dice que la fe viene por el oír, pero después después hay una coma y dice, y el oír de la palabra de Dios. Quiere decir que si el oír viene de la fe viene por el oír de la palabra de Dios, asimismo por el oír otras cosas puede venir la tristeza, la depresión, you name it, lo que no entiendes, puede venir las frustraciones, la duda sobre todas las cosas. Así que es importante primero que conozcas el amor. Segundo, que camines sobre la palabra y conozcas la palabra del Señor para que puedas tener herramientas no solo para hablarle a otra persona, sino para tú mismo poder usar la palabra como profeta en tu vida. Tercer punto, tienes que traer a tu memoria lo que ya Él hizo antes por ti. ¿Sabes? Hay una historia poderosa en Crónicas que habla de cómo Josafat clamó al Señor por la batalla que se estaba enfrentando, la batalla que tenía delante. Clamó al Señor y él comenzó a hacer memoria en su clamor de aquellos milagros que el Señor había hecho antes para con su pueblo. Tienes que comenzar a recordar aquello que el Señor ha hecho por tu vida. Primero que todo, tienes vida. Ya con eso es un regalo. Te levantaste y abres el regalo de una misericordia nueva. Ya eso es más que suficiente. Tienes fuerzas. Aunque estés enfermo, aunque tengas un diagnóstico, tienes vida y tienes esperanza para poder seguir. Tienes que comenzar a hacer memoria de las cosas que el Señor ha hecho contigo y con los tuyos. Tengo simplemente unas preguntas para ti. ¿Cuántas cosas ha hecho el Señor en tu vida? Comienza a preguntarte, ¿cuántas cosas ha hecho para con los tuyos? ¿Cuántos milagros el Señor ha hecho? Solo comienza con que te desarrollaste en el vientre de tu madre. Ese es el milagro más grande que puedes haber experimentado. Ya con que sea ese nada más, tienes una contestación a mi pregunta. Pero yo sé que no es solamente ese. Yo sé que son muchas cosas más que el Señor ha hecho en tu vida. Por ende, simplemente te quiero dejar con estas palabras. Es muy sencillo lo que tienes que saber para aprender a confiar en el Señor. Tienes que entender que te amó sin medidas hasta entregar su Hijo de cruz. Que tienes que caminar sobre la palabra y apoderarte de la palabra que Él te dejó. Y en tercer lugar,
que traigas a memoria lo grandioso y maravilloso que Él ha sido contigo. No te pierdas el próximo episodio de hashtag Solo Decídete. Un abrazo fuerte y aquí estamos. Me puedes dejar un comentario. Puedes dejarme cualquier cosita ahí, cualquier tema que quisieras que toquemos. Si tienes un testimonio y quisieras que habláramos de tu testimonio, déjamelo en los comentarios. Envíame cualquier mensaje que quieras enviarme. Pueden ir a mis redes sociales, Sonimar Rosa. Sonimar Rosa en mis redes sociales, Sonimar Rosa. Así que ve allí y háblame de lo que Dios ha hecho contigo. Estaré bien a la expectativa de escuchar lo poderoso que ha sido Dios. Nos vemos en la próxima. Hashtag Solo Decídete el podcast.